Muy bien, comenzamos con el convertidor par. Por medio de este elemento, el funcionamiento hidráulico se suministra a la transmisión de movimiento generada por el motor. Consta de una carcasa, un estator, una turbina, un impulsor y la bomba. Bueno, empezamos con la bomba. Este elemento tiene paletas que se encargan de impulsar el aceite a la turbina. Se considera el elemento conductor debido a que es el que recibe el movimiento del motor y al que está unido e impulsa el aceite contra él. Después tenemos al reactor. Este se encuentra interpuesto entre la bomba y la turbina, montado sobre una rueda libre a fin de impedir su giro en sentido contrario al del volante del motor. Después nos encontramos con la turbina. Esta consta de alaves de dirección en un determinado ángulo. Se localiza sobre la flecha principal para la transmisión de movimiento generado por el motor. Bueno, después de eso nos encontramos con... Muy bien, seguimos con el estator. Se localiza en la carcasa del convertidor y cuenta con alaves para proporcionar el efecto hidráulico de impulsor en la turbina. De esta manera dirige el flujo de aceite a la transmisión a presión sobre los alaves para que la turbina gire en un solo sentido. Después tenemos el eje de salida, que está conectado por estrías a la turbina y evita el par al eje de entrada de la transmisión. Después tenemos el aceite hidráulico. Es el elemento que produce el movimiento de los componentes internos del convertidor, además de amortiguar cualquier vibración del motor antes de que pase a cualquier parte de la transmisión. Bueno, seguimos con el conjunto de embrague, el cual está formado por su carcasa por afuera que sirve para transmitir y por adentro sus discos. Además de que en el interior también se encuentra el planetario. Bueno, cuando los discos de este se encuentran separados unos de otros, de cualquiera que sea el eje conductor, no podrá arrastrar al otro eje, pues no existe en este caso alguna unión mecánica. En el segundo caso, si los discos aprietan unos contra otros, los discos unidos a un eje y a su vez otros unidos al otro permitirán el movimiento de un eje a otro. Este tipo de discos son metálicos, de diferente material de los conductores a los conducidos, y funcionan en baño de aceite para transmitir la fricción de funcionamiento de acople y desacople, para comprimir los discos unos contra otros y acoplarlos o desacoplarlos. El embrague se utiliza la fuerza de presión hidráulica. Bueno, después seguimos con el conjunto de engranes planetarios. Con esto se forma la velocidad proporcionadas por la transmisión combinada con la activación de las bandas, el embrague y el sprag. Dicha velocidad son la de avance y la de reserva. Bueno, continuamos con los engranes planetarios. Esto se viene con el primer engrane, el cual es un piñón que se encuentra en la parte central, el cual se llama planeta. Después tenemos tres piñones alrededor que son habitualmente llamados satélites. En su eje de engranan alrededor del planeta, unidos entre sí por una armadura. En la parte exterior podemos observar la corona. Esta está dentada por su parte interior en la que los engranes engranan los satélites. Después, en la parte inferior podemos encontrar el portasatélites. Bueno, el conjunto planetario se localiza dentro de el conjunto de embragues. Lo podemos observar. Localizado de esta manera. El primer principio del engrane planetario es si el movimiento entra por el planetario y se frena la corona de los satélites, van arrastrados por sus engranes con el planetario rotando en el interior de la corona fija. Esto produce el movimiento del portasatélites. El resultado es una desmultiplicación del giro
en forma que el portasatélite se mueve de forma mucho más lenta que el planetario o entrada. Su segundo principio es si el movimiento entra por la corona, que es la parte de acá adentro, y se frena el planetario, los satélites se van arrastrando y rotando sobre el planetario. Por el movimiento de la corona, el efecto es el movimiento del portasatélites que desmultiplica al menor que en el caso anterior. Después de esto seguimos con el tercer principio, que es si el movimiento entra por el planetario y la corona o el portasatélites se hacen solitarios en su movimiento, el planetario mediante un embrague, entonces dado el conjunto gira simultáneamente produciendo una transmisión directa, creando todo el conjunto a la misma velocidad del motor. Continuando con el cuarto principio, si el movimiento entra en el planetario y se frena el portasatélites, se provoca el giro de los planetarios sobre su propio eje y a su vez estos producen el movimiento de la corona en sentido contrario, invirtiéndose el sentido de giro y produciendo una desmultiplicación grande. El cuarto principio es si el movimiento entra por el planetario y se frena el portasatélites, provoca el giro de los planetarios sobre su propio eje y a su vez estos producen el movimiento de la corona en sentido contrario, invirtiéndose el sentido de giro y produciendo una desmultiplicación grande. Después tenemos el quinto principio, que es cuando el sistema planetario de todos los elementos puede girar libremente. No hay transición de movimiento del eje conducido, es decir, el sistema está en punto muerto. Y eso sería. Bueno, para culminar, así vendría la transmisión automática. Vendría primero el convertidor par, después la flecha de entrada, que sería esta, la bomba de aceite que iría en la parte de acá, aquí iría el conjunto de embragues y los engranes planetarios, los cuales en una transmisión automática serían 3 para colocar las velocidades correctas en el automóvil. Irían las bandas y la flecha de salida, que sería por esta parte.